Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Como te he pedido anteriormente, si este podcast ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que lo puedas compartir con otras personas, también que nos dejes un like o un comentario, ya que todas estas cosas nos van a ayudar con el algoritmo para que nosotros podamos seguir teniendo visibilidad y este podcast pueda llegar a otras personas y también puedan ser bendecidas. Hoy yo quiero hablarte de puestos los ojos en Jesús. Y posiblemente si tú eres una persona que lees la palabra, que vas a la iglesia, tú has escuchado esto. Esto es un verso que está en el libro de Hebreos. Pero ¿te has preguntado en algún momento qué significa puestos los ojos en Jesús? ¿Te has preguntado, de hecho, si realmente en este caminar como hijos de Dios tienes los ojos puestos en Jesús? Y eso es lo que yo hoy quiero hablarte. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en ese tiempo, esto lo escribió el apóstol Pablo, los cristianos de ese tiempo estaban pasando persecución, estaban pasando por distintas dificultades, y es a ellos a quien Pablo les dirige esta carta, pero también es dirigida a nosotros, ¿verdad? Es dirigida a nosotros porque nosotros en este caminar no podemos enfocar nuestros ojos en otra cosa sino en Jesús. En aquel entonces se dice que los judíos estaban tratando de judaizar a los que ya habían reconocido a Jesús como el Mesías, y es por esto que Pablo comenzó a escribir y a darles, a instarlos a cada uno de ellos y decirles: no quiten su mirada de Jesús. Él es el autor y es el consumador en la fe. Es decir, en Él está el principio, en Él está el fin. Él comenzó la obra en nosotros y Él la va a terminar. Pero en estos días yo reflexionaba sobre esto, sobre qué es realmente poner nuestra mirada en Jesús y si realmente la iglesia de hoy tiene sus ojos puestos en Jesús, porque tener los ojos puestos en Jesús es estar enfocados en Él, es no enfocarnos en nuestras dificultades, en las circunstancias que en este caminar todos y cada uno vamos a enfrentar. Y un ejemplo de eso, ¿verdad? Podemos mencionar que fue Pedro. Cuando Pedro estuvo caminando por las aguas, se dice que en cuanto él comenzó a mirar los vientos y todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, él comenzó a hundirse. Pero mientras él tenía su mirada fija en Jesús, él estaba caminando sobre las aguas. ¿Cuántas veces nosotros nos desenfocamos en el camino y comenzamos a mirar las circunstancias que nos rodean? Poner los ojos en Jesús, no solamente estar enfocados, sino que nos está diciendo que nosotros apaguemos todo ruido y que saquemos toda distracción de nuestra vida, que nosotros podamos enfocarnos en que el mayor ejemplo de todos los tiempos está en Jesús y no en el hombre. Muchas veces nosotros, a quienes no le ha sucedido, que vamos a la iglesia y estamos en la iglesia y comenzamos a ver a los ministros, a los líderes, al pastor, a los hermanos y todas estas cosas, la realidad es que nos desenfoca. Y claro, yo no estoy hablando de que nosotros no pasemos todo por el filtro de la palabra, porque se supone nuestro filtro para todo es la palabra del Señor. Tampoco estoy diciendo que no busquemos un lugar donde se predique la palabra del Señor, la sana doctrina, que no es otra cosa que la palabra no adulterada, sin añadirle, sin quitarle. No me refiero a eso, sino que nosotros podamos entender que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es imperfecta, que el único que caminó en completa perfección fue Jesús. Pero nosotros, aún nosotros mismos, en algún momento vamos a cometer errores y vamos a fallar.
Y por eso es tan importante que cuando nosotros estemos pasando situaciones, dificultades en este caminar, nuestros ojos estén enfocados en Jesús, no en el amigo, en lo que el amigo pueda hacer, en lo que la familia pueda hacer, en lo que la iglesia pueda hacer, sino en Jesús. Porque cada uno de nosotros somos imperfectos. La iglesia, aún siendo imperfecta, tenemos que entender que es el cuerpo de Cristo. Y tú y yo no fuimos llamados a mirar al hombre. Tú y yo no fuimos llamados a agradar al hombre. Tú y yo fuimos llamados a estar enfocados en Jesús. Puestos los ojos en Jesús significa que nosotros miremos el ejemplo de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando anduvo en la tierra en sus 3 años de ministerio? En muchas ocasiones podemos leer que Jesús fuertemente criticado y juzgado por los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús se sentaba con pecadores a la mesa y ellos no podían entender. Y sin embargo Jesús le decía, porque yo he venido a buscar al perdido. El que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Entonces ellos no podían entender que Jesús se sentaba con los pecadores. ¿Qué es tener nuestros ojos puestos en Jesús? Nuestros ojos puestos en Jesús es que nosotros sigamos el ejemplo, modelemos el carácter de Cristo. Él no hizo acepción de personas, mostró amor, mostró misericordia, restauró al que estaba destruido, ¿verdad? Al que se sentía perdido, lo alcanzó. Pero también fue duro con los que trataron de detener el propósito de Dios a través de él. Y fue una persona radical. Jesús se mantuvo constantemente enfocado en cuál es la voluntad del Padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, enfocarnos en qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es eso que Dios anhela para nosotros, más allá de nuestros anhelos, más allá de lo que nosotros podamos desear? ¿Qué es lo que Jesús, lo que Dios anhela? ¿Cuál es su voluntad? Podemos ver que en algún momento Jesús mismo, orando, él le pidió al Padre que pasara de él esa copa. Sin embargo, termina la oración diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, poner nuestros ojos en Jesús es sacar toda distracción de nuestra vida. Es no enfocarnos en las circunstancias, es no enfocarnos en agradar al hombre. Y por eso yo te decía al principio que la gran mayoría de la iglesia ni siquiera tiene los ojos puestos en Jesús. Hoy vemos cómo muchos cristianos están desenfocados porque el foco, ellos quieren tener fama, quieren ser vistos. ¿Cuántas veces tú no has orado y le has pedido a Dios, yo quiero un altar, yo quiero un micrófono, yo quiero tener este gran ministerio? No todos estamos llamados a esos, pero Jesús nos está diciendo que nuestra mirada, nuestro enfoque debe de ser Él, porque Él fue el autor y el consumador de la fe. Jesús fue quien murió en la cruz por nosotros. Él soportó la vergüenza, Él soportó el sufrimiento y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que nadie más pagó el precio. Nadie más es el camino, es la verdad y la vida, sino solamente Jesús. Pero ¿dónde está hoy nuestra confianza puesta? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Por qué nosotros queremos imitar a aquel fulano que tiene quizás fama por las redes sociales, pero no queremos imitar a Jesús? Te acabo de comentar que enfocarse en Jesús es imitar y ver el ejemplo que Él nos dejó. No hizo acepción de personas, amó, mostró misericordia y fue radical cuando tuvo que ser radical, defendiendo, porque Él sabía a lo que Él fue enviado. Él sabía que Él no podía desenfocarse del propósito por el cual fue enviado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que imitar del carácter de Jesús. Jesús escogió a 12 y fue muy estratégico, los enseñó, los discipuló, pero también podemos ver que aún caminando con aquellos 12 y aún más discípulos, porque cuando tú lees la Biblia no solamente eran 12 fueron escogidos, pero él tenía muchísimos más discípulos.
Dice que eran muchos los que lo seguían por las palabras, por cómo él daba sus sermones, porque lo hacía como quien tiene autoridad. ¿Pero por qué? Porque Jesús también apartaba su tiempo para ir a la presencia de Dios, del Padre, buscar ese refrigerio y buscar renovar sus fuerzas, una unción fresca para entonces él poder seguir haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Así que puestos los ojos en Jesús significa que mi mirada no se puede desviar ni a izquierda ni a derecha, sino que yo tengo que permanecer enfocado. Y yo te voy a decir una cosa, yo te puedo hablar por mí misma, yo te puedo hablar por mí, por mi esposo, por nuestro testimonio, nuestra mirada. Y si hoy nosotros seguimos caminando firmes en la fe, enfocados en el propósito de Dios en nosotros, es porque nosotros nunca hemos fijado la mirada en el hombre. Es porque nunca hemos tratado de agradar a hombres. Hemos buscado la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y aún cuando en momentos no hemos entendido el proceder de Dios en nuestras vidas, nos hemos mantenido confiando en Él, porque entendemos que Él es fiel. Y si Dios te llamó, Dios te escogió, es Él quien te va a preparar, es Él el que te va a equipar, es Él el que te va a enviar, no es el hombre. ¿Cuántas personas yo he visto en este caminar tantísimos años sirviéndole al Señor, que por mantener su mirada puesta en los hombres, por tratar de agradar a hombres, por tratar de tener un puesto, hoy día han retrocedido, hoy día no le sirven al Señor y critican la iglesia? ¿A cuántas personas se les predica la palabra, se les invita a un grupo de oración, se les invita a la iglesia? ¿Y cuántas veces a mí? Yo te puedo decir por experiencia propia que me han dicho, no, yo tengo a Dios en mi corazón, pero yo con la iglesia no quiero nada. No, yo tengo a Dios en mi corazón, pero yo no soy religiosa. Yo no quiero religión. Entonces yo no sé a qué Dios tú le sirves, porque la palabra es clara. Nosotros pertenecemos a un cuerpo donde la cabeza es Cristo Jesús. Y el cuerpo tú tienes que entender que es imperfecto. Por eso es que la Biblia te dice puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque el que caminó en total perfección aquí en la tierra, siendo 100% hombre, pero todavía 100% Dios, fue Jesús. No fue nadie más. Fue Jesús el que pagó el precio. Fue Jesús el que te llamó, el que derramó su sangre por ti para limpiarte. Y cuando tu enfoque es Jesús, y ese es el fundamento firme en ese caminar, a ti nada te va a poder mover. No te va a poder mover lo que suceda alrededor tuyo. No te va a poder mover comentarios negativos de nadie, ni siquiera lo que piense la gente, porque tú sabes quién te llamó y que quien te llamó es el que te respalda. Puesto los ojos en Jesús. Hoy hay un montón de gente dentro de la iglesia desenfocada. Ni siquiera están haciendo lo que Jesús les envió a hacer. Jesús no se olvidó del enfermo. La Biblia dice que lo más que él hizo fue sanar a los enfermos. La Biblia dice que lo más que él hizo fue libertar a los endemoniados, restaurar a las ovejas que estaban perdidas. Las buscó. Puestos los ojos en Jesús significa hacer la voluntad de Dios. Caminar conforme a su palabra, mirando constantemente el ejemplo que Él nos modeló. Eso es tener puestos los ojos en Jesús. Es no desenfocarme ni desanimarme cuando quizás yo estoy esperando algo de un hermano, de un familiar, de un amigo o de la misma iglesia y no lo recibo. No desanimarme, porque entiendo que ellos como yo también pasan situaciones y que también como yo son imperfectos. La fidelidad viene de Dios. Y no te estoy diciendo con esto que no hay hermanos y amigos fieles, leales, los hay. Pero Jesús es fiel y Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Él te llamó, Él te escogió. Por tanto, Él es el que siempre va a estar ahí para nosotros, levantándonos las veces que necesitemos ser levantados y restaurados, puestos los ojos en Jesús. Yo no sé si en algún momento tú has meditado en esta palabra. Yo no sé si en algún momento tú has meditado en por qué Pablo le instó a los hebreos puestos los ojos en Jesús. Él fue el que pagó el precio.
Ya ustedes recibieron una verdad, reténganla. No importa lo que suceda a su alrededor, como decimos en mi país, que se caiga el mundo, pero puestos los ojos en Jesús. Y hoy te hago yo esta pregunta. ¿Realmente en tu caminar con el Señor tienes los ojos puestos en Jesús? Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Hay personas que necesitan entender que su mirada debe volverse a Jesús. Hay personas que hoy día están en desánimo, que ni siquiera quieren saber de la iglesia, ni siquiera de Dios mismo, porque han quitado su mirada de Jesús. Yo quiero que tú sepas, fuimos llamados a pertenecer a un cuerpo. Fuimos llamados a estar unidos como cuerpo de Cristo. Eso es mentira del enemigo, de que cada uno de nosotros podamos proceder y seguir adelante solos. En algún momento vamos a necesitar de un Aarón y de un Hur que nos levanten los brazos. En algún momento vamos a necesitar de ese hermano, porque muchas veces la respuesta va a venir a través de un hermano. Muchas veces la respuesta va a venir de un sermón predicado en la iglesia para que nosotros podamos continuar. Dios es un Dios soberano. Él hace el querer como el hacer en nuestras vidas, pero nuestro enfoque tiene que ser Jesús. Y mucho más en este tiempo, ¿sabes? Donde se están diciendo muchísimas barbaridades, donde se está levantando espíritu de engaño, de confusión, la apostasía. Todo eso ya se está viviendo. Estamos en tiempos finales y Cristo está a las puertas. Enfócate en Jesús. Enfócate en sus enseñanzas. Enfócate en la palabra. Cómete esta palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Empápate de ella y todo pásalo por este filtro. Absolutamente todo. Este es tu filtro. Y esto es lo que va a hacer que tu mirada permanezca puesta en Jesús y no en los hombres y no en las circunstancias. Este podcast ha sido auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique y también la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Actualmente tenemos un 60% en toda la mercancía, excluyendo los accesorios. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.